Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia, con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador. Os invito a escuchar este cóctel de entrevistas mixto. Con especial ilusión os presento mi primer episodio de este podcast, El micromundo de los virus. Los virus, sin ninguna duda, han cambiado nuestro mundo y ya no están solamente en boca de los científicos. En mitad de una pandemia global es difícil pensar que los virus no solo son protagonistas de malas noticias. Os sorprenderá conocer que hay muchísimos virus que no son dañinos y hasta qué punto convivimos de forma habitual con ellos. Por ejemplo, hay más virus en un litro de agua marina que habitantes hay en el planeta. Tan solo la biomasa de un único tipo de virus sería 100 veces mayor que la biomasa que se estima que hay de elefantes. Y bueno, ¿sabías que cada centímetro de vuestro cuerpo tiene virus? Incluso el ADN de vuestras células contiene remanescentes de infecciones virales que le ocurrieron a los predecesores de nuestros ancestros. E incluso algunos de estos retrovirus han desarrollado usos en nuestras células de los cuales hemos salido beneficiados. Bueno, a pesar de que los virus están en todas partes, normalmente nosotros estamos bien y no nos infectamos. Así pues, para traer un poco de luz e información en esta pandemia, he querido hacer este episodio en virus. Os invito a escuchar mi conversación con la doctora y viróloga Adriana Pliego Zamora, que hizo su tesis en la Universidad de Griffith en Australia. Su trayectoria laboral ha sido muy diversa, ha trabajado en la industria y en la academia. Adriana ha investigado también en diversos campos, incluyendo el estudio de la infección del virus de la hepatitis C, la evaluación de nanopartículas como vehículos de moléculas antivirales contra infecciones respiratorias y el estudio de las células madres cancerígenas que generan leucemia. Actualmente ella trabaja en la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, haciendo lo que más le apasiona, investigar los virus. Y lo está haciendo con los factores virales y la respuesta inmune contra el virus del dengue. En mi conversación con Adriana exploraremos el micromundo de los virus, hablaremos acerca de sus tipos y descubriremos su ciclo biológico, de sus intentos de abolición con los antivirales, de qué son estos y cómo nos protegen. Se hablará de las herramientas que tenemos para combatirlos con las vacunas, cómo son esas vacunas y de qué vacunas disponemos. Conoceremos por qué los ensayos clínicos son seguros y se describirán sus fases. Y Adriana nos describirá la enfermedad del dengue producida debido a la picadura de un mosquito que inocula dicho virus y de por qué es tan difícil encontrar vacuna frente al virus del dengue. Bueno, y sin más demora, aquí os dejo este episodio del micromundo de los virus con la doctora Adriana Pliego Zamora. Te doy la bienvenida, doctora Adriana Pliego, y me gustaría que te presentaras y me contaras tu carrera profesional, qué es lo que haces ahora y a qué te dedicas. Gracias, Carmen. Qué emoción poder vernos, por lo menos en este Zoom. Mi nombre es Adriana Pliego Zamora. Soy originaria de México y me dedico a estudiar la interacción de los virus y el sistema inmunológico. Soy bióloga por carrera, la carrera de licenciatura, soy bióloga general, pero empecé a especializar en virus cuando yo terminé mi tesis de licenciatura, enfocándome en infecciones de virus de hepatitis C, en muestras de sangre de humanos infectados con hepatitis C. Después trabajé en industria, pero decidí que no era lo mío y que los virus siguen siendo mi pasión. Así que conseguí la beca para venir a estudiar a Australia el doctorado, en donde me especialicé en virología, pero biología a nivel celular. Esto quiere decir que estudié el ciclo de replicación de un virus y cómo se pueden probar diferentes agentes como antivirales o cómo diseñar antivirales para un específico tipo de virus que se llaman flavivirus. Son aquellos virus que se transmiten por la picadura de virus de mosquitos o de artrópodos.
Después de terminar mi tesis de doctorado, hice estudios de postdoctorado, ahora sobre leucemia, estudié 2 años, no tiene nada que ver con los virus, pero fue muy interesante porque aprendí mucho sobre hematología y cómo se desarrollan las células del sistema inmune. Y a partir del 2019 regresé a trabajar con los virus. En este caso empecé a trabajar con el virus del dengue, que también es un flavivirus porque se transmite por la picadura de mosco. Y estudio la respuesta inmune y tratamos de entender por qué ciertas personas desarrollan dengue severo y cómo podemos prevenir el dengue severo. Y me he dedicado a estudiar este proyecto desde el 2019 en la Universidad de Queensland, en la ciudad de Brisbane, en Australia, en donde actualmente tengo la posición de Postdoctoral Research Fellow, perdón, no sé cómo está, no sé. Pero me dedico primordialmente a la investigación, no tanto a enseñar. Un puesto de postdoc, se dice también en español. Postdoc, Sí. sí. Bueno, impresionante, ¿no? Va menudo salto desde México hasta Australia, ¿no? Bueno, Sí, todo ha cambiado de cabeza. bueno, ahora es un tema que está muy, muy de moda debido a la pandemia y estoy muy interesada en hacerte pues, preguntas y curiosear y dar información Veamos qué tal. desde una fuente buena y lícita y una persona que se dedica a la investigación científica, viróloga, pues preguntar, pues por ejemplo, ¿qué es un virus? Es la pregunta más difícil de todas, porque estrictamente es difícil de definir. Le llamamos al virus un agente infeccioso porque tiene la capacidad de infectar las células y mediante esta infección genera progenies, bueno, ya no sé hablar español, produce más virus, copias de sí mismo para infectar otras células. Y el hecho de que infecte no significa que todos los virus tienen que generar enfermedades. Debido a la pandemia es que se cree que todos los virus son que generan enfermedad y que son patógenos, pero al día a día convivimos con muchos virus. Los virus a todos los organismos, plantas, hongos, algas, cualquier organismo vivo, bacteria, puede ser infectado con un virus y le puede generar, puede ser patógeno para ese organismo o puede ser comensal, es decir, que viven en armonía. Y bueno, se escucha la pregunta de si no sabemos si los virus son organismos que están vivos o no. Es una pregunta también un tanto filosófica, pero quería preguntarte tu opinión acerca de esto. ¿Por qué se dice, por qué se cuestiona si los virus son entes que están vivos o no? Desde el punto de vista fríamente biológico y termodinámico, llamémosle, no se les consideran agentes vivos porque no tienen metabolismo. Para que algo esté vivo, tiene que tener metabolismo para poder mantener el intercambio de energía y estar activo y no degradarse en el mundo. Los virus no tienen un metabolismo propio y requieren estrictamente de la presencia de una célula. Usan el metabolismo de la célula para hacer más copias de sí mismo y entonces salir e infectar a otras células. Pero un virus solo, sin células, ya sea como mencioné anteriormente, de cualquier tipo, hongo, bacteria, planta, si no hay una célula, los virus no pueden hacer nada, son inertes. Es por eso que no están vivos. Se los considera simplemente, son moléculas de proteínas con un pedazo de material genético guardado en esas moléculas. Sin embargo, existe la otra rama, que es desde una perspectiva más filosófica, que los considera vivos, porque los virus también están sujetos a las fuerzas de la selección natural.
tienen y han evolucionado, tienen que evolucionar y han evolucionado para mantener su capacidad de infectar una célula y poder generar más copias. Así que desde ese punto de vista, si evoluciona, se considera algo que está vivo. Mientras que los minerales, una piedra, por ejemplo, no evoluciona. Entonces, ese también, desde esa perspectiva, es que entonces se considera un virus como un organismo o algo vivo. Tiene sentido. Bueno, y cuéntanos entonces que decías que hay algunos virus que son comensales, otros que causan enfermedades. ¿Qué tipos de virus hay? ¿Qué tipos de virus? Algunos tipos de virus. Es súper interesante y por eso me apasiona tanto la biología, porque es un campo impresionante. Se pueden clasificar de muchas formas, por su estructura, por contenido de su material genético, y bueno, por cómo se transmiten, el tipo de membrana, de envoltura que tienen. Entonces, hablamos brevemente de cada una de estas cosas. Los virus hay tamaños desde muy pequeños hasta muy grandes. Todos son muy pequeños que no se pueden observar, obviamente con la vista, pero tampoco se pueden observar con un microscopio de luz. Se requiere un microscopio electrónico que tiene la capacidad de detectar estas partículas tan pequeñas a nivel de nanómetros. Un nanómetro, para hacer más o menos qué tan chiquito es, tenemos 1 metro, tenemos 1 centímetro, y luego hay 10 milímetros en 1 centímetro, y luego 1 milímetro tiene micrómetros, y luego el micrómetro tiene nanómetros. Así que es muy, muy pequeño. Pero dentro de estos nanómetros hay virus que pueden ser desde 1, 2, bueno, más bien como de 2 a 5 nanómetros, hasta cientos de nanómetros. Así que a nivel... ¿sí? Un micrómetro... Nanómetro. Sí, un nanómetro equivaldría a 1000 micrómetros. Un nanómetro en 1000... No, al revés. Vamos otra vez para atrás. 1 centímetro son... ¿Cuántos son? Son... Un centímetro son... 10. Un centímetro, o sea, tú tienes un milímetro, por decirlo, que todo el mundo sabe lo que es. Ahí tenemos 1000 micrómetros. 1000 micrómetros, exacto. Y en un micrómetro tenemos 1000 nanómetros. Correcto. O sea, 1000. Uno en 1 millón. Claro, son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Muy Entonces, pequeños. estamos hablando de un orden de magnitud todavía muy poquitos nanómetros, ¿no? O incluso picómetros, que es como todavía otro orden de magnitud más. Otro orden de magnitud, correcto. Increíble. Así que son, y es impresionante, a mí me impresiona como algo tan pequeño y tan simple, que no, vamos a decir en términos metabólicos, no vivo, puede generar una pandemia. Así que tiene un potencial increíble, y es un gran ejemplo de cómo con poco y con lo simple es suficiente. Y, perdón, estábamos hablando de cómo vamos a clasificar los virus. Bueno, por su estructura, algunos son esféricos, otros son icosaedros, otros son más cilíndricos, otros tienen arreglos geométricos diferentes, parecidos a los icosaedros, otros que se llaman bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias, como su nombre lo sugiere, tienen la forma como de un cilindro junto como una forma de araña, y esto funciona como una jeringa que inyecta el material genético dentro de las bacterias. Así que en forma varían también muchísimo. También varían en su estructura. Esto quiere decir que algunos tienen una membrana lipídica y otros no tienen una membrana lipídica. Los que tienen la membrana lipídica, digamos que tienen 3 partes estructurales o 3 piezas de Lego, como 3 diferentes piezas de Lego, varias de esas acomodadas para generar
esta cápsula. Tienen normalmente una proteína de envoltura que, por ejemplo, muchas veces es la que permite que el virus infecte a la célula. También tienen la membrana lipídica. Esta membrana funciona como esta membrana lipídica, el lípido, que es grasa, como su nombre lo sugiere, viene de la membrana celular de donde ese virus provino de donde infectó, de donde viene. Pero esa membrana lipídica, digamos, esa esfera de membrana que se robó de la célula de la cual viene, la arregla y la adorna con unas proteínas propias del virus. Ahí, en esa burbuja la adorna con la membrana de envoltura, perdón, la proteína de envoltura, y también esa es como la primera envoltura. Y también tienen otra envoltura que esa va pegada al material genético que va a contener esta burbuja. Se llama la nucleocápside y lo que hace es resguardar, proteger el material genético. Así que, digamos, si lo vemos en términos de una cebolla, el material genético tiene dos capas en aquellos virus que son envueltos, mientras que los que no son envueltos solo tienen una capa, que es la nucleocápside. No tienen membrana lipídica. Ujú. Y bueno, eso también afecta mucho su biología, pero en términos generales, esa es como es principalmente la característica, la primera característica con la cual empezamos a clasificarlos. Y la otra que es muy importante es su tipo de material genético. La información de la vida tiene dos formatos. Uno que se llama ADN y otro que se llama ARN. El ADN es el código con el que está escrito nuestro genoma y el ARN es la copia más simple y más pequeña de cada gen, es decir, de cada instrucción. Y a nivel químico son parecidos, pero tienen diferencias particulares que son muy importantes, pero a nivel funcional, digamos que el ADN en nuestras células, en las células eucariotas, es decir, que tienen un núcleo definido por una membrana, nuestro núcleo protege y contiene nuestro genoma escrito en ADN. Uh-huh. Y el ADN tiene todas las instrucciones para decirle a los organelos de la célula que generen los bloques de la vida. Pero no necesitamos leer todas las instrucciones al mismo tiempo. Así que el ARN es la versión simple de esas instrucciones. Y se genera dentro del núcleo. Y esta molécula más pequeña, más simple de ARN sale del núcleo y no hay mayor problema si se daña. Bueno, sí hay problema, pero no es tan drástico el problema si se llega a dañar, porque la copia original sigue intacta. Así que esas son, digamos, las diferencias entre ARN o ADN. Pero ambas es un alfabeto con el cual se escriben instrucciones. Uh-huh. Y algunos tienen ARN y otros tienen ADN. Uh-huh. Y ya con el ARN lo que se hace ya son las proteínas, que son como las pequeñas partes de la célula por las cuales se compone la célula o los organismos vivos, ¿no? Uh-huh. Correcto. Okay. Muy bien. Sí, digamos que los organelos solo saben, el organelo que produce los bloques, los tabiques para construir nos, solo saben leer ARN, no saben leer ADN. Así que el ADN tiene que transcribirse, es decir, hacer una copia de sus instrucciones en formato de ARN para que el ribosoma, el organelo, lo pueda leer y saber qué tiene que producir. El ribosoma es la máquina que es capaz de leer esa molécula de ARN y transformarla en algo útil, por así decirlo, ¿no? Exacto, pasa de información a algo estructural. Cambia la información y la aplican, la transforma. La transforma.
Ajá. Bueno, y hablando nos hablabas de los distintos tipos de virus. No me extraña que los virólogos las paséis canutas a la hora de clasificarlos, porque hay un montón de tipos y muchas formas de clasificación, evidentemente. Mm. Bueno, quería preguntarte cómo son los virus que tienen esa cubierta y qué los caracteriza. Eh, bueno, los que tienen esa cubierta tienen bueno, varía. Como buen biólogo no te podemos dar una respuesta sí o no. Es, tal vez, puede ser. Este, pero digamos que el ciclo de vida de un virus envuelto eh, siempre eh, va a utilizar estas proteínas virales con las cuales adornó la membrana lipídica para entrar a la célula e infectar. Ujú. Esta proteína viral funciona como una llave y la herradura o la chapa de una puerta. Es muy específica, pero los virus han evolucionado para generar estas proteínas que están en la superficie del virus para poder explotar y totalmente engañar a la célula para poder entrar, porque el virus si no entra no puede hacer nada. Así que estas proteínas de envoltura son reconocidas, de envoltura, son reconocidas por los receptores celulares y de esta forma se reconocen, digamos que abre la puerta para que entonces la célula tome el virus y pueda entrar. Eh, Cuando el virus entra en una estructura celular que se llama endosoma, que en términos simples es una burbuja hecha por la membrana de la célula. Sí, es como si en una capa digamos, una tela y tienes una tela extendida y pones una pelota y agarras la pelota y la metes. Digamos que esa pelota envuelta se pudiera romper con una burbuja y entra. Esa estructura que recubre el virus, en la metáfora de la pelota, es el endosoma y está hecha de la membrana de la célula. Aunque ya está dentro de la célula, todavía no, el virus es totalmente inerte, porque requiere que su información, su material genético, sea leído por la célula para hacer más copias de sí mismo. Así que lo que los virus con envoltura lipídica han evolucionado de forma muy eficiente es cómo liberan su material genético dentro de la célula. Y lo hacen son 2 pasos, pero que pasan muy rápido y es casi siempre un solo paso, es muy rápido, pero estrictamente son 2. Tiene que haber una baja de pH en el endosoma y una fusión de la proteína lipídica del virus con la membrana celular del endosoma. Como mencioné anteriormente, la membrana lipídica de los virus vino de las células que infectó anteriormente. Así que están hechos, digamos, del mismo material. Es como si juntaras masitas para jugar con lo que juegan los niños. Si es el mismo material, las puedes juntar y se vuelven una. Esto es lo que hace el virus. Fusiona su membrana con la del endosoma y se abre la primera capa de esta cebolla cubierta del virus. Ahora hay que liberar la segunda capa que recubre el material genético, y esta capa es la nucleocápside, y cuando hay una baja en pH del endosoma, quiere decir que el ambiente se ha vuelto más ácido, y como los ácidos con los que hay, no sé, disuelven, destruyen a las proteínas, las denaturalizan, estrictamente hablando, y la nucleocápside es una proteína, así que cuando baja el pH se desnaturaliza, eso quiere decir que pierde su forma, pierde su estabilidad y libera al material genético. Y una vez que esto pasa, el material genético está libre dentro de la célula, ahora sí, en el citoplasma, estrictamente hablando,
y esa información está lista para que los ribosomas, como habíamos mencionado antes, las fábricas que saben leer ARN para generar proteínas, lo que sea, pueda ser leído. Y esto es lo que pasa con los virus que generan enfermedades, es porque son muy eficientes en tomar el control de los ribosomas, que son las fábricas de las células. Y lo que hacen, estos hacen que los ribosomas se dediquen a producir las proteínas virales, es decir, leer la instrucción del virus en vez de producir lo que mantiene a la célula viva. Aparte de que algunos virus, a la hora de ser liberados, rompen a la célula. Y bueno, si una célula se rompe, se daña un tejido, si se daña un tejido, se daña un órgano. Pero bueno, este material genético se complica más y, como mencioné antes, el material genético es de ADN y no ARN, porque tiene que haber pasos intermedios, como mencioné antes. El ribosoma solo sabe leer ARN, pero aquellos que son de ARN, el material genético a veces, no todos, está listo para ser leído y empezar a producir las proteínas, que son los legos, los bloques estructurales, para ensamblar esos bloques y se van a generar también más copias de esa información, del material genético del virus, para entonces ensamblarlos con los bloques, generar un virus nuevo y que se libere y se continúe la infección. Entonces imagino que ese es el motivo por el cual por ejemplo, durante todo este ciclo habrá virus que lo hagan todo esto de una manera más efectiva o menos efectiva y eso determinará cuán virulento es un virus, ¿no? Y por eso decía antes que hay virus pues que no son simplemente comensales y viven por ahí, no hacen nada malo. Correcto, y también mucho tiene que ver con cómo como mencioné antes, qué tan evolucionado está el sistema inmune del anfitrión, del host, en este caso somos nosotros, y qué tan evolucionado está el virus para poder parar o prevenir esa respuesta inmune. Así que muchos virus nos infectan toda nuestra vida. Siempre nos dará gripe o siempre nos dará alguna infección en el estómago que sea viral, pero no nos morimos. Eso quiere decir porque nuestro sistema inmune tiene la capacidad de detectar que ha sido infectada la célula y entonces ponerle como un alto a la fábrica. Así como paramos sistemas y no se produce nada. Ni virus, ni nada. Y esa acción corta la infección. Pero tiene que haber sensores dentro de la célula que detecten, he sido infectada por un virus. Pero también el virus al mismo tiempo evoluciona como desmantelar esos sensores, cómo desconectarlos, o cómo pararlos, o cómo engañarlos, para que la célula crea que no ha sido infectada, mientras que el virus sigue explotando la fábrica, los ribosomas de las células. Claro, es muy importante conocer el ciclo de vida de los virus, ¿no? Para saber cuáles puntos son, en qué punto de ese ciclo de vida los virus son más vulnerables, ¿no? Para, por ejemplo, producir antivirales, ¿no? Tratamientos antivirales para cuando tenemos una infección poder luchar contra ellos. ¿Nos puedes decir qué son los antivirales, Adriana? También otra muy buena pregunta. Los antivirales pueden ser muchas moléculas, pero en general son aquellas moléculas que logran parar, prevenir una infección. Si retomamos cómo empieza una infección, el antiviral más eficiente son los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que son generadas por el sistema inmune y estos anticuerpos tienen una similitud en su forma de acción también parecida a la chapa y la llave y la herradura y la chapa de la puerta en la que mencionaba antes. Estos anticuerpos
de una forma muy específica a las proteínas virales, normalmente de las que son usadas para entrar e infectar las células. Entonces, si estos anticuerpos, si estas moléculas se pegan a estas proteínas virales y lo recubren, el virus, digamos, está totalmente neutralizado porque ya no puede entrar a la célula. Y así, si no entra a la célula, no hay infección. Y eso es lo que las vacunas intentan hacer, prevenir que entre el virus. Se expone el sistema inmune a, bueno, podemos después hablar de las vacunas, pero la idea es que el sistema inmune genere estos anticuerpos que recubren al virus, lo neutralizan y no hay infección. Eso es un antiviral. Pero también un antiviral puede ser, por ejemplo, en el ciclo de replicación que estábamos hablando, algunos estudios han intentado, por ejemplo, prevenir la acidificación, prevenir la baja de pH dentro del endosoma. Porque ese paso es crítico para que se pueda liberar el material genético. Si se previene la acidificación, el material genético está dentro de la célula, pero no puede ser leído. Así que eventualmente la célula lo va a mandar a degradar. Entonces, ese también se intenta que haya moléculas que puedan prevenir esa acidificación. Otras, lo que hacen es, no entra a detalle, pero mencioné que para ensamblar nuevos virus, el material genético del virus tiene que ser leído por el ribosoma. El ribosoma va a generar estos bloques que van a armar el armazón. Pero el armazón tiene que contener copias del material genético del virus. Son idénticas a las iniciales para poder hacer lo mismo en la siguiente célula. Estas copias las genera una molécula del virus, que es específica del virus, que no existe en nuestras células cuando estamos obviamente saludables. Entonces, se intenta hacer una molécula que es obviamente muy pequeña, que logra entrar a la célula e inactivar esta molécula que hace las copias del virus. Porque una vez más, si no hay copias, se van a crear virus vacíos, que son pequeñas cápsulas sin información. Y el que tiene la capacidad de entrar a la siguiente célula no hay material genético. Es un virus vacío, digamos. Así que no hay infección, se para la infección. Esa es otra forma de antiviral. Y bueno, hablando en líneas muy generales, estos son los antivirales. Tratar de, en algún paso del ciclo de replicación, parar para que ya no haya más virus. Comentaba acerca de lo que son las vacunas, entonces quería preguntarte, bueno, ya creo que has descrito lo que son, ¿no? Y que, pues, ¿qué tipo de vacunas tenemos hoy en día? Y bueno, ¿qué diferencia hay entre vacuna y antiviral? Primero. Claro. La primera, sí, es muy importante, como mencionas, aclarar cuál es la diferencia entre una vacuna y un antiviral. Las vacunas, el objetivo que tiene la vacuna es prevenir la infección. Es decir, que no haya un virus que pueda entrar a tus células. Y que son más eficientes, porque si lo vemos en términos muy prácticos, es más fácil, digamos, inactivar algo que está afuera de una célula, a que tratar de inactivar algo que ya está adentro de la célula. Porque cualquier cosa que entre puede ser tóxica, digamos, a la célula. Así que las vacunas siguen siendo nuestra primera línea más eficiente para prevenir las infecciones virales. Mientras que un antiviral tiene como el objetivo de parar ya una infección que está corriendo. Es decir, ya no tenías inmunidad, es decir, no tenías una memoria que generara estos anticuerpos, así que el virus entró a tu organismo, infectó a las células, pero bueno, un antiviral va a tratar de pararlo para que ya no haga más daño. Hoy en día escuchamos bastante con el tema de la pandemia y las vacunas en contra de
del coronavirus, COVID-19, o en terminología científica SARS-CoV-2, que las vacunas que se están generando ahora en contra de este virus son vacunas de nueva generación. ¿Nos podrías comentar qué tipos de vacuna hay y cómo se diferencian estas vacunas de nueva generación con las clásicas que estamos Claro, acostumbrados, como la vacuna de la gripe o la polio, las que ya cierto. conocemos? Polio. Las primeras vacunas a las que tuvimos acceso, como mencionas, el ejemplo de la polio, son virus inactivados. Es decir, es un virus que se le pone un químico que logra atenuar, desactivar, es decir, desarmar o modificar una de estas estructuras que son esenciales para su ciclo de replicación. Se ha visto que son eficientes porque generan una respuesta inmune hay algunas personas que no pueden recibir estas vacunas porque a pesar de que son atenuados o que son inactivados, personas con sistemas inmunes deficientes, gente con SIDA o recién nacidos, cuando el sistema inmune es muy básico, no pueden recibir vacunas porque a pesar de que es muy leve la infección, es suficiente para generar un riesgo que podría llegar a ser letal. Ahora, las vacunas de nueva generación, lo que hemos logrado hacer es ver cuáles son las partes esenciales que se requieren o lo mínimo que se requiere para enseñarle a nuestro sistema inmune cómo generar ese anticuerpo sin que haya una infección. Entonces, hay varias formas. De las noticias más, bueno, de las que se han escuchado más para SARS-CoV-2, COVID-19, son las de MARN. Como mencionamos antes, el ARN es una molécula sencilla que carga instrucciones para generar los bloques. Esta es la de Pfizer que hay ahora mismo. De Pfizer y la de Moderna son de ARN. Entonces, lo que se ha generado es una molécula de ARN pequeña que se te da una dosis y esa molécula de ARN va a entrar a tu célula, tu ribosoma lo va a leer y esta información tiene solamente la información para generar un pedazo del virus. No va a generar todo el virus, es un pedazo. Y ese pedazo es, en este caso específico de COVID-19, la proteína Spike. La proteína Spike es esta proteína que recubre la superficie del virus, que le da una forma de corona. Por eso se llama coronavirus. Entonces, las células van a empezar a producir solamente Spike. No van a producir nada, el resto de virus. Solo un pedazo. Algunas es todo Spike y algunas solo un pedazo de Spike. El sistema inmune lo va a reconocer como esto es foráneo, voy a generar un anticuerpo. Pero como no hay un virus que esté lastimando a la célula, solamente se genera una memoria, un archivo, para decir, si yo me vuelvo a encontrar esto en mi sistema, ya sé cuál es la receta para generar este anticuerpo, hacerlo rápido y poderlo ir a neutralizar. Entonces, esa es una forma, mediante moléculas mensajeras de ARN. Otras son mediante vectores virales. En términos sencillos, los más comunes que se van a escuchar son los adenovirus, que son virus que son muy eficientes en su ciclo de replicación. Y lo que se ha hecho es, digamos, usar el empaque del adenovirus y adentro poner igual un pedazo de la información de COVID-19. Entonces,
los adenovirus van a funcionar como pequeñas paquetes, cápsulas, como mensajeros que van a ir y entregar este pedazo de información a la célula. Y una vez más, es solo un pedazo. Esas son las vacunas de ADN, ¿no? Que se meten dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, pero que no se insertan dentro del genoma de la célula, es decir. Correcto. Se quedan Entonces, como flotando por ahí. Se quedan flotando por ahí y algunas usan los adenovirus como vector y otras no usan adenovirus. Entonces usan, es un poco más complicado, pero es como, en términos es más sencillo, ¿no? Es el material genético. Y la otra es en donde se usan las proteínas recombinadas del virus. Y lo que se hace es no darle la información a la célula para que la célula la genere. Y entonces el sistema inmune la detecte. Lo que se hace es que se hace el spike en el laboratorio y se inyecta solamente spike. Así el sistema inmune lo va a detectar y lo va a generar un anticuerpo para que cuando lo vea, aunque ya sea en el virus completo, ya tiene información de exactamente qué es lo que necesita para neutralizarlo. Así que son vacunas en teoría más sencillas, pero también obviamente han recibido muchos años de investigación y cada una tiene sus beneficios. Algunas son más eficientes que otras, pero por ejemplo las de ARN mensajero son muy eficientes porque solo tienen una información muy pequeña, todas las células la producen, pero el problema es que el ARN mensajero, que es de cadena sencilla, es muy inestable y es muy sencillo a la temperatura. Entonces requiere que su transporte sea congelado, y no congelado como nuestros congeladores de refri, que es menos 4 grados. Requieren ser congelados a menos 80 grados centígrados. Así que la cadena de transporte se vuelve complicada, porque si ese ARN es expuesto a temperaturas que no sean las óptimas, se va a degradar y no va a funcionar la vacuna. Ahora, cabe resaltar y aclarar sobre todo que independientemente de cuál sea la tecnología, específicamente hablando de las vacunas que usan ácidos, material genético, ya sea ADN o ARN, como Carmen mencionó, no se integran a nuestro genoma. Simplemente son pasajeros. Sobre todo el ARN es mucho más claro por qué. Porque el ARN no vive en el núcleo. El ARN siempre va a hacer su función afuera y va a ser leído por el ribosoma. El ARN no tiene la capacidad de hacer cambios en nuestro genoma. Y el otro, como mencionó Carmen, es ADN, pero se queda flotando, no se integra. Sí, lo comentaba porque hay cierta preocupación en la gente en general que no es experta en el tema acerca de, bueno, que son estas vacunas de nueva generación y a ver si nos van a hacer aquí transgénicos y la palabra transgen ya a la gente le suena mal, ¿no? Pero bueno, pues pero hay que tomar en cuenta que también suena extraño que tengamos que vayamos a tener ADN por año. Tenemos pepinos, jitomates. Si te comes la semilla, ahí hay ADN foráneo. Y no nos volvemos transgénicos de pepino, jitomate. Es que no, tal vez no lo hemos pensado, pero comemos ADN. No te vuelvo un pepino. Claro. Entonces, es seguro. Me encanta el ejemplo, muy divertido. Pero bueno, es razonable, ¿no? Que la gente se preocupe, que no sepan y que pregunten. Entonces, uno de los temas que yo quería eso es súper cubrir. importante, que pregunten. Sí, tanto como ahora me gustaría preguntarte acerca de lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Porque otro punto de inseguridad de la gente es como, bueno, ¿y cómo van a experimentar con humanos? Y bueno, Claro. ese es otro tema. Bueno, Adriana, ¿nos puede entonces contar el proceso de producción de una vacuna, ¿no? Desde que vosotros, o los virólogos, o los inmunólogos producen una vacuna en el laboratorio, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Claro.
para comunicar cuán seguras son y luego desde que se produce al laboratorio hasta que pasa a probarse en humanos, pues como el proceso, cuántas etapas de los llamados estudios clínicos, cuántas etapas tienen. Ujú. Hablando de pasos, son 3 pasos clínicos, un paso que se llama preclínico, más todos los estudios que se llaman in vitro. O sea que estrictamente hablando, estaríamos hablando de 5 pasos, donde cada uno tiene controles de calidad estrictamente altos. Y no solamente se validan en un laboratorio, se validan a nivel de la comunidad científica mundial. Eso le da todavía más validez, que lo que yo reporto y lo que yo hago lo tiene que entender y volver a replicar a alguien más en otra parte del mundo donde yo no tengo nada que ver con ello. Si empezamos, vamos con el primer paso, es, bueno, detectar un antígeno. Un antígeno es aquella molécula que el sistema inmune va a reconocer como foránea y que va a generar un anticuerpo, la molécula que lo neutraliza, en contra de este antígeno. En el caso de, vamos a el caso más sonado del 2020, coronavirus COV-2, COVID-19, se sabe que COVID-19 usa su proteína viral llamada Spike para poder infectar a las células, para poder entrar. Así que ese fue estrictamente el primer obvio, como el antígeno más obvio, para empezar a producir una vacuna en contra de este antígeno. Porque si se neutraliza ese antígeno, el virus se neutraliza y ya no puede infectar. Así que el primer paso fue tener el material genético del virus y después tener la secuencia que genera, en este caso particular, Spike. Entonces, voy a usar el caso de la vacuna, no de material genético, pero el caso de la vacuna donde se produce en el laboratorio la proteína Spike para enseñársela después al cuerpo y que el cuerpo sepa qué es lo que tiene que, un anticuerpo que tiene que producir. En este caso, ya se tenía entonces la información, la secuencia que te va a producir spikes. Entonces, una vez teniendo eso, se generó en el laboratorio en células in cultivo, se les dio esa información a las células para que las células produzcan esta proteína viral. No todo el virus, solo ese pedazo de la proteína viral. Después se purifica esta proteína, ya purificada, se le inyecta a ratones. En este caso es la fase ya preclínica, donde ya es en un organismo, en un animal. Primero se le inyecta, en este caso, solo Spike, y se monitorea que Spike sola no genere ningún tipo de efecto secundario, adverso. Así que se monitorea pérdida de peso, pérdida de apetito, eso es lo básico, aparte de muchos otros signos para ver que los animales estén sanos. Después, lo que se hace es se toma una muestra de sangre de estos animales, después de varias semanas, donde se espera detectar estos anticuerpos, porque el ratón, en este caso, su sistema inmune habrá detectado Spike y habrá producido sus anticuerpos contra Spike. Así que en la sangre del ratón deben existir estos anticuerpos. Estos anticuerpos se llevan al laboratorio, y en un laboratorio de alta seguridad y restricción, donde se tiene el virus del COVID-19, el virus como tal infeccioso, lo que se hace es que se junta el virus con los anticuerpos que vienen del ratón y se ve si esos anticuerpos neutralizan. Entonces se mezcla el virus con los anticuerpos que vienen del ratón y después esto se pone en una célula que es permisiva a la infección. Lo que se espera es que si el cuerpo generó una respuesta inmune correcta, eso ya no infecte ninguna célula, porque el virus ha sido neutralizado por los anticuerpos producidos por el ratón. Es un ensayo de neutralización. Si los anticuerpos que generó el ratón medio neutralizan, parcialmente neutralizan o requieren concentraciones muy altas,
va para atrás porque no tiene un potencial clínico. Así que ese es el primer filtro. Tiene que haber un ensayo de neutralización efectivo, donde las concentraciones del anticuerpo sean dentro de un rango realista y que sean muy eficientes para neutralizar el virus. Entonces, cuando eso pasa, dice, ok, en este caso, el spike que se está generando en el laboratorio está generando una respuesta inmune eficiente en el ratón. El siguiente paso es vacunar a estos ratones. Ahora, o estos mismos ratones que ya fueron vacunados con spike, se les hace un ensayo de challenge. Se les, perdón, ¿cómo se dice en español? Se les, ahora se les va a infectar con el virus real. En este caso específico de COVID-19, no se pueden usar ratones, porque por naturaleza los ratones no son susceptibles a COVID-19, pero los hámsters sí. Así que lo que hizo fue, primero, vacunar a los hámsters con la proteína Spike que se generó en el laboratorio. Se esperan varias semanas. Se espera que entonces el ratón haya generado sus anticuerpos, después se infecta con el virus completo y se espera que el animal no se enferme. Si eso pasa, tienes ya bases fuertes para decir que esa vacuna puede pasar a humanos. Obviamente se sigue monitoreando los signos vitales de todos estos animales, pero en este caso ya son estudios mucho más profundos, donde se monitorean la química sanguínea, se monitorea el funcionamiento del hígado, de los riñones, del sistema inmune, que no haya ningún daño que pueda ser generado tanto por Spike o por los anticuerpos que se generan contra Spike. Entonces, cuando eso ha pasado, es que entonces se decide llevar a la primera fase preclínica. Perdón, clínica. La preclínica es en animales. Ahora vamos a la clínica si pasa todos esos filtros que acabo de mencionar. En la primera fase clínica solamente se consideran adultos saludables y jóvenes. Eso quiere decir gente arriba de entre los 20 y los 40 años, de ambos sexos, que no tengan ningún tipo de enfermedad crónica, ni que estén tomando ningún medicamento. Solamente se consideran alrededor de cientos de personas, entre 100 y 300, 500 personas. Se les monitorea todos los signos vitales, que no tengan ningún tipo de efectos secundarios o adversos. Y lo mismo que se hizo con los ratones, se les toma una muestra de sangre, se verifica que hayan producido esos anticuerpos y en el laboratorio se checa que esos anticuerpos tengan la capacidad de neutralizar al virus como tal. Si pasa eso, ha pasado la primera fase clínica. La segunda fase clínica es donde se empieza ahora a incluir a personas de otras edades, es decir, niños y en este caso gente mayor. No se hace en la primera fase porque estas dos poblaciones, tanto niños como gente mayor, se les considera que tienen sistemas inmunes no totalmente maduros. Así que se ve que es seguro en una persona con un sistema inmunológico maduro y que no tiene ningún efecto adverso, entonces después se les prueba a estas poblaciones. Y lo mismo, si se ve que es segura en estas poblaciones, que no genera efectos adversos y que genera anticuerpos que neutralizan. Si pasa eso, pero aquí ya estamos hablando en número de miles de personas. Pasa eso, entonces pasa a la fase 3 clínica. En la fase 3 clínica es la prueba de fuego, no solamente por el número de personas, sino también en este caso se incluye un control placebo. Son personas que no se les dice a qué personas les tocó realmente la vacuna o cuáles se les está dando simplemente solución salina. Que es como en este caso, que si tomaras una vacuna o si solo tomaras agua. O si te inyectan la vacuna o si solo te inyectan solución salina. Y se ve meses después cuál es la frecuencia de infección en aquellos que fueron vacunados, porque obviamente sí se sabe, todo es
sin nombres, obviamente, nadie se puede identificar, pero sí se sabe qué persona recibió placebo o qué persona recibió vacuna, y se ve la frecuencia de infección en ambos grupos. Y se espera que el placebo haya infección y que en el vacunado no haya infección. O en este caso, en el caso de COVID-19 también se está incluyendo que puede haber casos que fueron vacunados y que se infectaron, pero que no desarrollaron COVID severo. Es decir, que sí, su cuerpo, sí, algunas células sí lograron ser infectadas, pero no desarrollaron una enfermedad grave. Así que igual estamos hablando de más de 10.000 personas o hasta más personas, de todas las edades, todos los sexos, y se ve la seguridad y la eficiencia que tiene. Así que esto normalmente, todo lo que acabo de resumir, toma años. El promedio toma una década hacer todos estos estudios por la cantidad de dinero, fondos que requiere, la cantidad de manos, gente capacitada que se dedique a hacer estas vacunas, a hacer todos estos estudios. Pero bueno, en este caso, dadas las circunstancias de pandemia, en mi caso yo puedo decirte que la mitad, no, que la mitad, tres cuartos de mi piso han dejado de estudiar o dejaron de estudiar la mitad del año flavivirus y se dedicaron a estudiar coronavirus, como para montar esfuerzos, para a entender más, saber más y tener mucha más información para poder desarrollar antivirales, medidas de prevención, vacunas. Así que es a nivel mundial, a nivel colaborativo de todos los Sí, yo creo. biólogos. Ha sido impresionante ver toda la comunidad científica volcada a intentar ayudar, obviamente, porque evidentemente es Sí. la responsabilidad cívica de tener el conocimiento y querer intentar poder hacer algo, ¿no? Y ver cómo todo, normalmente según qué publicaciones científicas a veces pues tienes que pagar para verla o no, pero todo el tema del coronavirus era open source, se dice que es como fuente abierta en la cual no hay que pagar nada y todo el mundo colabora de una manera muy buena, ¿no? Y no hay competitividad. O sea, por ahí creo que es digno de mencionar esa respuesta. Sí. Chapó, ¿no? Chapó. Bueno, te quería preguntar, claro, entonces tenemos los ensayos clínicos, pues tienes primero el desarrollo de la vacuna, los estados preclínicos, ¿no? Y luego ya, pues, el estado donde prueban los estudios clínicos con personas. Y los estudios preclínicos, pues, se hacen en animales, en los cuales, pues, las células son prácticamente iguales a las que tenemos nosotros, ¿no? A nivel molecular, todo el ciclo de los virus que tú nos contabas funciona de la misma manera y por eso de ahí, ¿no? Se pega el salto a intentar probarlo con humanos. No es que se estén probando cosas o químicos, productos que no se sepa cómo van a reaccionar, ¿no? Hay cierta seguridad y, vamos, son seguros estos estudios. Y en el caso cabe mencionar que, por ejemplo, no recuerdo el nombre de las farmacéuticas, pero la vacuna que mencioné que usa los adenovirus, ya hay aprobadas vacunas contra la influenza usando adenovirus. Así que se cambió el propósito. El empaque es, digamos, el adenovirus, la estructura del virus es el mismo y solo se le cambió lo que lleva, la información genética que carga. Ahora lleva la información, en vez de la influenza, lleva la de COVID-19. Así que ya había estudios de años atrás de la seguridad de poder usar estos adenovirus para usarlos como vectores de vacuna. Muy bien. Bueno, nos contabas antes que tú has investigado mucho acerca de cómo combatir el dengue, ¿no? Y bueno, pues
Ahora te quiero preguntar, em, pues, qué es el dengue y qué es lo que hacías? Si, por ejemplo, intentaba buscar alguna vacuna contra el dengue. Lo Mm, primero, si nos explicas qué es y qué el- tipos de dengue hay. ujú. Bueno, el dengue, virus, es un flavivirus. Esto quiere decir que el nombre lo describe. Bueno, realmente no es muy importante, pero bueno, es un virus envuelto, es decir, que tiene esta membrana lipídica, que tiene un ciclo de vida como el que mencioné anteriormente, y su material genético es ARN bueno, dejémoslo ahí, de ARN. Y muy interesante es que el dengue tiene como host, como anfitrión, solamente infecta a humanos, algunos macacos y chimpancés, pero es muy específico a nivel evolutivo para infectar humanos, lo cual lo hace difícil de estudiar, porque comentábamos antes, en algunos virus tenemos la suerte de que también infectan otros hámster ratón. En este caso es difícil trabajar con dengue, así que tenemos modelos en ratones que asemejan un poco a lo que pasa en un humano. Y que de entrada eso lo vuelve más complicado, pero al mismo tiempo más interesante. Hay 4 tipos de virus de dengue, todos son dengue, pero varían en, en varían lo suficiente para llamarlos serotipos. Es como decir que todos son perros, pero hay perros San Bernardo, Chihuahua, French Poodles y no sé, otro tipo de perros. Pero Ser- todos son perros. Aquí es lo mismo, pero hay cero diferencias entre estos tipos Serotipo, de digamos que es como una forma de clasificar, ¿no? sí, más, todavía más estricto, ¿no? Subcategoría. Correcto. Ujú. Uh-huh. eh, y los 4 tienen la capacidad de generar enfermedad. Normalmente, cuando en una persona saludable, que es la mayoría de la población, cuando te infectas de dengue, va a generar una enfermedad asintomática o muy leve. Parecido con lo que pasa, por ejemplo, con COVID, donde hay gente que es asintomática o que le da síntomas muy leves. Lo mismo pasa con el dengue. Sin embargo, hay gente que genera, igual muy parecido como con COVID, dengue severo, que es hemorrágico o shock. Hemorrágico, como su nombre lo describe, es bastante feo, hay hemorragia interna, y el de shock es como si tuvieras, aparte de la infección, eh, una falla a nivel de todo el organismo, los órganos dejan de funcionar. Así que es muchos casos letal. Eh, no sabemos a ciencia cierta por qué algunas personas, por qué ese rango tan grande entre unas personas ser asintomáticas y otras morir de dengue letal. Ya se sabe que el riesgo de generar dengue letal aumenta cuando tienes una segunda infección con otro serotipo. Esto quiere decir, supongamos, yo de niña me infecté con dengue, un mosquito me picó y me infectó con dengue 2. Y mañana me pica otro mosquito que ahora me va a infectar con dengue 4. Cuando yo fui infectada con dengue 2, mi sistema inmune generó anticuerpos muy específicos solo para dengue 2 y va a neutralizar dengue 2. Pero dengue 4 es parecido, pero no tiene la misma, no tiene la misma, el anticuerpo no tiene la misma afinidad, no tiene la misma especificidad, no se pega tan fuerte ni tiene exactamente esta estructura para unirse al virus y neutralizarlo por completo. Y esto lo que genera es una exacerbación de la infección dependiente de anticuerpos, que por sus siglas en inglés se le llama ADE, Antibody Dependent Enhancement. Y lo que pasa es que estos anticuerpos, en mi ejemplo, contra dengue 2, van a recubrir el dengue 4 cuando yo me infecte,
pero no lo neutralizan. Todavía puede infectar las células. Y en este caso es súper interesante porque dengue infecta un tipo de células del sistema inmune que se le llama monocitos. Nuestro sistema inmune tiene células blancas y células rojas. Las rojas son las plaquetas y también son los eritrocitos que se encargan de hacer el intercambio del oxígeno de la sangre a los pulmones. Las células blancas son nuestro sistema inmune que combaten todas las infecciones. Dentro de esas células blancas hay muchos tipos de células. Una de esas son monocitos. El dengue infecta los monocitos, no infecta las células dendríticas, es otro tipo. Pero digamos que en términos generales, no infecta las células de la piel o de los ojos, infecta estas células que se llaman monocitos. Y cuando la exacerbación dependiente de anticuerpos, es que el monocito, que es encargado de hecho, limpiar infecciones, el monocito cree que va a comerse, digamos, a este virus que está neutralizado, y ya lo pongo entre comillas porque el monocito, como lo ve recubierto con anticuerpos, cree que ya está neutralizado, que lo va a opsonizar, o que lo va a comer y que lo va a degradar adentro. Pero lo que va a pasar es que como no está realmente neutralizado, este virus de dengue 4 con los anticuerpos de dengue 2 se vuelve un caballo de Troya. Entra al monocito y ese monocito se infecta y el monocito no se da cuenta que está siendo infectado. Entonces, se puede replicar sin mayor, no hay ninguna respuesta, digamos. Y eso exacerba la infección. Hay mucho más virus porque el monocito cree que lo tiene bajo control y no lo tiene bajo control. Así que cuando hay mucha más virus, hace sentido que entonces haya una respuesta inmune mucho más fuerte, que puede llegar a dañar los tejidos, se vuelve ya, bueno, un problema a nivel sistémico. Entonces se sabe que cuando las personas son infectadas por un serotipo un serotipo de dengue diferente, puede pasar esto con los anticuerpos. Sin embargo, hay gente que también ha sido infectada con no solo 2 tipos, sino con 3 tipos diferentes de dengue y no generan dengue severo. Entonces, siendo algo ahí que no acabamos de entender. Y lo que estamos investigando es tratar de entender cuál es ese punto de balance que ya sea te quedes como en, ok, te vas a enfermar, pero te da como dengue leve, como una gripe, llamémosle, o te da dengue severo. Eso es lo que estamos estudiando, porque si logramos encontrar qué es lo que pasa, podemos entonces ya sea generar un anticuerpo o ver si como más bien enseñarle a la respuesta inmune como, a ver, no lo ataques por aquí, porque si lo atacas por aquí, nos vamos hacia dengue severo, atácala ahora por esta perspectiva, y empujamos como empujamos las probabilidades a que se quede en dengue leve. Asintomático sería increíble, ¿no? Pero bueno, eso es muy difícil. Pero bueno, eso es en términos muy generales. Lo que me dedico a hacer hoy en día es entender qué pasa en nuestro sistema inmune, que por qué algunas personas generan este dengue severo. Todo parece indicar que hay una interrelación entre nuestro sistema inmune y el virus. Y esto ya no debe ser sorpresa, pasa en muchas infecciones virales, donde el virus crea un desbalance a tal grado que descontrola nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune se queda abrumado tratando de controlar una infección, y entonces ese sistema inmune abrumado va a soltar como todo su armamento para tratar de controlar la infección y genera más daño. Una analogía es como, ok, estamos en una guerra de 10 soldados contra 10 soldados, pero un lado se ve abrumado y entonces dice, voy a tirar una bomba atómica para deshacerme de esos 10 soldados. Y sí, te deshaces de los 10 soldados, pero ya dañaste y destruiste todo lo demás. Eso al parecer es lo que está pasando con el sistema inmune.
¿Alguna pregunta? Unas sí, otras no. No sé. Algo, una pregunta que, por ejemplo, se me vendría a la cabeza sería, ¿el sistema inmune nuestro combate los virus siempre de la misma manera? O imagino que dependiendo de qué tipo de virus, distintos tipos de virus activan o Mm. que nuestro sistema inmune se defienda con am, distintas armas moleculares. Sí, y también mucho tiene que ver como más a nivel sistema, dónde se genera esta infección. Ajá. Supongamos el virus del herpes, que nos genera, nosotros en México le llamamos fuego, Ah, se llaman. me gusta como le decía en México. Bueno, Calentura le decimos en España. calentura. Ok. Eso es una infección Bueno, se viral, dice. Ujú. pero es muy localizada porque el cuerpo logra, eh, sabe que está haciendo, o sea, como que hay una reinfección porque va y viene, pero en cuanto el virus como que despierta, el sistema inmune lo controla y la infección se queda aquí. Y aquí hay fiebre localizada, hay ruptura del tejido, o sea, hay toda una respuesta inmune pasando, pero es muy localizada. El fuego también. Ajá. El fuego de que cuece bastante, Claro, exacto. claro. Entonces, mientras que si tú lo comparas, por ejemplo, con el dengue está circulando en todo nuestro cuerpo. Así que la respuesta inmune no va a ser localizada, va a ser en todo el cuerpo y puede generar más daño. Hay otros virus, por ejemplo, el mosquito del Nilo, perdón, el virus, del virus del este, que también es transmitido por un mosquito. Eh, de hecho, han habido, creo, en el verano hubo casos letales en España. Eh, Ese tiene tropismo, eso quiere decir que tiene especificidad para infectar el cerebro. Ujú. Entonces, el cerebro es un órgano muy importante, es privilegiado, se cree que los virus no pueden entrar. Bueno, hay ciertos virus que han evolucionado para poder romper esas barreras y llegar al cerebro y generar mucho daño. Así que no es lo mismo tener infectado el labio a que tener infectado la sangre o tener infectado el cerebro. Así que eso también modula la respuesta inmune, a pesar de que a nivel molecular los sensores que detectan la infección y todos los genes de respuesta antivirales son, en términos generales, muy parecidos y muy conservados en los tejidos. No, la sintomatología es muy diferente dependiendo del virus, De dónde ataque. de dónde ataque. Ajá. Ajá. Y sabemos a día Lo de mismo con hoy, COVID. ajá. Sabemos a día de hoy qué factores determinan la localización donde atacan esos virus, por qué está este proceso determinado. ¿Se conoce? Para algunos es muy específico y muy bien estudiado. Eh, ¿Cuál es el receptor celular que utiliza para entrar? Ujú. Por ejemplo, en el caso de COVID-19 se sabe que usa el receptor ACE2, en inglés ACE2, ACE2, que es expresado de manera muy abundante en las células del pulmón, del corazón y del sistema gastrointestinal. Y es por eso que hay infección en estos tejidos. Mientras que en otros tejidos, por ejemplo, en ciertas células del cerebro, no expresan este receptor. Así que no se espera que COVID pueda infectar estas células. Así que uno de los factores que que determinan el tropismo, la especificidad de dónde infecta, es la expresión de estos receptores celulares en cada tipo de célula o tejido. Eso es normalmente. Aunque hay unos que han evolucionado para utilizar receptores para entrar e infectar a la célula que se expresan en casi todos los tejidos. Se llaman integrinas. Y hay muchos explotan este tipo de receptores que son muy comunes. Así que tienen como, digamos, la puerta abierta para infectar. Pero al mismo tiempo
eh, cuando no son tan específicos, normalmente el cuerpo los detecta más rápido. Ujú. Es esa carrera, hay una analogía que a mí me gusta mucho, que es de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la reina de corazones está corriendo con Alicia y le dice que hay que correr mucho para quedarse en el mismo lugar, es decir, para que no te quiten de la carrera. Y esto es lo que pasa a nivel evolutivo. Hay que evolucionar, evolucionar, no para ganar, simplemente para quedarnos aquí. Ujú. A nivel molecular y a todos los niveles, ¿no? Ajá. Bueno, sí, sin duda hay muchos detalles y muchas particularidades que todavía quedan por descubrir, ¿no? Y que tenemos que Sí. seguir conociendo. Entonces, bueno, quería preguntarte ahora mismo, ¿cuál es, cuál es esa gran pregunta que te motiva a ti ahora? ¿Qué te trae de cabeza en el laboratorio? Mm. Si pudieras resolver y La pregunta contestar con la algo. que me levanto todos los días es como, Ajá. sigue siendo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en el modelo que estudiamos eh, que genera el dengue tan severo? Eh, por temas de confidencialidad no puedo dar mucho detalle. Ujú. Ya tenemos como un órgano, digamos, como más definido, ¿no? En donde se ve que hay un daño donde antes no se había identificado. Mm. Por lo mismo, porque ahora ya con el modelo de ratón que contamos, se puede estudiar a nivel sistémico qué está pasando, pero por muchos años solamente se sabía lo que el dengue podía hacer en las células, no a nivel de órganos o sistemas, Sistémico. Ujú. porque solo infecta a humanos. Entonces, y no hay, a la gente que muere tristemente de dengue no se les hace autopsia, porque el dengue, como es transmitido por el mosquito, se encuentra, es endémico, es decir, que se encuentra todo el año, digamos, en los trópicos, donde el clima es cálido y húmedo, que le permite al mosquito eh, estar presente durante todo el año. La mayoría son países en vías de desarrollo muy pobres, lo cual lo hace todavía eh, más difícil de controlar el dengue severo porque eh, se sabe que se puede tratar a una persona con dengue severo si se le da terapia como de rehidratación, o sea, suero o medicamentos que igual como que bajan la respuesta inmune, pero son muy caros. Y en países en vías de desarrollo no existe eso. Así que nosotros lo que estamos intentando hacer es encontrar un medicamento que tenga estas características que son fácil de producir, que sea fácil de transportar, que no sea algo como lo que mencioné con la vacuna del MARN, que requiere una cadena fría de menos 80 grados para que llegue a México o a Brasil o a Vietnam, donde la temperatura promedio son 33 grados, sino que pueda estar estable a temperatura ambiente. Y bueno, obviamente el costo, ¿no? Que no sea Ujú. tan, tan cara. Y bueno, todo esto involucra un estudio empezamos como viendo qué pasa en el sistema, en el organismo, luego en el tejido, bueno, en el órgano, luego en el tejido, luego en las células, y ahora ya lo tenemos más como a nivel molecular, cuáles son aquellas reacciones moleculares que son esenciales y muy importantes para el virus, que si se logran interrumpir, se pueda entonces prevenir el dengue severo. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir eh, esa experiencia. Y también te quería preguntar entonces, con toda, pues imagino que toda esa investigación que tú me estás contando, hay pues muchas ideas y mucha parte y mucho trabajo tuyo. Entonces te quería preguntar de todas las ideas que hayas tenido, ¿cuál ha sido tu favorita? Eh, bueno,
creo que he tenido como, pues si solo se puede decir una, ha sido el tomar en cuenta un tipo de célula del sistema inmune que no se había considerado como importante en la patología de dengue severo. Y bueno, vamos todavía es muy, estudios muy tempranos, muy básicos, pero parece ser que estas células son importantes para el control de la infección. Así que antes, cuando comenzó el proyecto, digamos que había una línea que estábamos diciendo, bueno, esta es por ahora la que sabemos que se puede estudiar e intentar modular para modular la severidad de la infección, mientras que ahora ya tenemos como dos opciones. Así que creo que esa ha sido una de, hasta ahora, pues de las contribuciones que creo que a largo plazo puedan tener como un buen efecto en la salud de las personas. No quiere decir que vaya a ser eficiente, pero bueno, entre más se sepa, más opciones haya, por probabilidad tenemos más chances de ser exitosos. Pues sí, la verdad es que tendría que sentir orgullosa, ¿no? Que a veces hay que mirar las cosas desde otra perspectiva y salirse romper un poco las reglas de lo que está establecido para crear los cambios. Entonces, aprovecho para preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar como científica en el laboratorio? Ya asumo de resolver todas estas preguntas y ponerlo en práctica y verlo, tiene que ser fascinante, ¿no? La verdad que sí, debo de decir que tengo la suerte de trabajar en lo que más me gusta y más me llena y me parece, para mi tipo de personalidad, hacer ciencia me parece algo maravilloso. Me gusta el hecho de que es siempre diferente, es igual. A veces hay repeticiones, pero siempre hay como algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que leer, siempre estás en un constante aprendizaje, estás siempre haciendo preguntas y haciendo hipótesis, y así que como creo que es un gran ejercicio para el cerebro, que la mayoría de las veces estás mal, que eso en ciencia es a veces muy difícil, porque el 95% de las veces son fracasos, son fallas, pero es parte del ejercicio de hacer ciencia, ¿no? De generar hipótesis y probarlas. A mí eso me parece increíble porque físicamente hay que ir al laboratorio y ver qué pasa. Y el hecho de saber que aunque yo haya encontrado un pedazo de información muy pequeña, nadie más en el mundo lo ha visto. Yo lo vi y a mí eso me parece maravilloso. Como igual mi tesis de doctorado, al final ya no quería saber de ella, pero cuando miré para atrás y me di cuenta que la información que generé es nueva, es conocimiento nuevo. Y yo lo generé y yo lo probé y no es que yo lo crea o yo lo escuché, o sea, yo lo vi, yo lo medí, yo lo comprobé y nadie más en el mundo lo ha hecho. Aunque sean fracasos, tienes un grado de autenticidad como de algo único que es tu aportación. Y en general, eso me motiva muchísimo y me gusta mucho el trabajo. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, esos momentos son mágicos, son mágicos. Y bueno, claro, cuando llegas a ser de ese 5%, cuando llegas a estar en lo correcto, bueno, es... Ya. Lo volvería a hacer otras 30 veces. El momento eureka. El momento eureka. Sí, todo eso vale la pena, ¿no? Los momentos de esfuerzo te pagan ahí. Los momentos tan buenos son tan buenos, ¿no? Que compensan toda la de probar hipótesis, probar y tener todos los resultados y es un negativos. sentimiento, aparte de eso, como el hecho de saber que toda la información que ha sido documentada por generaciones de atrás
no está perdida. Siempre se va creando una base y que si lo que, porque todo esto ya ha sido comprobado, ¿no? Y lo que tú pruebas hace sentido con 100 años de investigación atrás, ese sentimiento de saber que, o sea, sí, o sea, en este caso, ¿no? El virus no tiene, en mi virus con el que yo trabajo, no tiene ADN, porque lo puedo ver, tiene ARN. Y eso ya se sabe hace 20 años, pero el hecho de que haya técnicas que te permitan ver esto, lo que tú leíste una vez en el libro y lo puedas tú comprobar, a mí me parece maravilloso, sorprendente cómo la ciencia genera esta metodología para hacer tangible el conocimiento. Había una frase de Marie Curie que decía que un científico no era un simple técnico, sin menospreciar al técnico, imagino que la mujer diría la frase, un científico no era un técnico, sino era como un niño observando fenómenos naturales, como si estos fenómenos naturales fueran cuentos de hadas, ¿no? Y me encanta esa frase porque eso es como es magia. Sí, Bueno. sí, y bueno, es como, uno es como un inspector. Billones y millones de años de evolución que tiene la vida, cuando surgió hace millones de años, uno en su vida, ni siquiera toda mi vida, pero en los años que llevo haciendo ciencia, he logrado como descifrar y sacar pedazos de esa información que ha sido probada por millones de años y la estás entendiendo. Eso a nivel escala de tiempo, como la vida de un humano, mediante la ciencia, puedes hacer sentido a tanta información que ha sido probada y preservada a través de millones de años. Ahora, bueno, me gustaría también preguntarte, por el contrario, ¿qué es lo que menos te gusta de hacer ciencia? ¿Qué problemas encuentras y cómo podrías mejorar esos problemas si es que lo hay? Claro, sí, tristemente sí los hay. No, no todo es color de rosa. Y bueno, yo tendría como las tres fallas que yo podría decir son la seguridad laboral, el tiempo, como los horarios que se requiere o que se exigen más bien, y, y como la brecha de género que todavía existe. El primero siendo la inestabilidad laboral. Hoy en día, aunque hay muchas universidades y, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una universidad que ya tiene muchos años haciendo ciencia, los contratos yo tengo la suerte de tener un contrato por 3 años, pero esos contratos cada vez son más extraños. No existen posiciones fijas como investigador. Ajá, el contrato medio, que sería de alrededor 1 o 2 años. Sí. Y eso pasa también en países como Australia, ¿no? Que es donde estamos ahora Claro, mismo. sí. No solamente en México, que a lo mejor invierte menos dinero en investigación, imagino, o en España, que tampoco se invierte mucho en investigación, o en Europa, en Estados Unidos, pasa a nivel global, ¿no? Pasa a nivel global, sí. En Estados Unidos, bueno, varía también la situación migratoria que uno tenga, pero por ejemplo, si yo quisiera ir a Estados Unidos, no me pueden dar un contrato, más de cada año me tienen que renovar el contrato, y si la persona decide no renovar el contrato, chao. Entonces, siempre hay como esa, sí, inseguridad, esa ansiedad de que cada 3 años hay que estar luchando por siempre estar aplicando fondos, o yo ya corrí, no la mala suerte, pero bueno, porque todo ha salido muy bien y he aprendido mucho, pero tuve que cambiar el tema, como lo mencioné, ¿no? Acabé mi doctorado en virus, no encontraba nada de virus, así que encontraron leucemia. Después en leucemia no me pude quedar porque no había fondos, ahora me tuve que ir a virus otra vez. Y bueno, lo he disfrutado mucho, como menciono, todo ha salido bien.
pero siempre es estar planeando una vida, no es como tan, Nómada. siempre está como, bueno, tengo 3 años, pero luego tiene 3 años, bueno, todo el tiempo hay que estar pensando, ¿no? Como, ¿de dónde vamos a extender los fondos? ¿Qué pasa si nos extienden? Etcétera. Mm. Entonces, ¿Y como cómo, la vida laboral. cómo crees que ese tipo de inestabilidad laboral se podría solucionar? ¿Qué alternativas verías? Yo creo que debería de haber, bueno, yo creo que hay dos cosas. Bueno, uno, hoy en día cada vez es más común encontrar becas para los estudiantes de doctorado. Y en países, sobre todo, yo hablo desde el punto de vista de Australia, donde tengo la experiencia, en vez de dar 5 becas o 4 becas de doctorado, se podría dar la estabilidad a un investigador de, de postdoctorado. Yo entiendo que todos merecen una oportunidad de estudiar, pero la realidad es que lo que se está haciendo es contratar mano de obra barata, que no está bien calificada, que son los estudiantes, ¿no? Yo también fui estudiante y tuve que aprender, pero el problema es que esos, digamos, ¿no? Esos 4 estudiantes van a acabar, pero no hay posiciones y de por sí ya no hay muchas, y como que el sistema está generando muchos estudiantes, pero arriba de ese nivel de estudiantes ya no hay capacidad para ponerlos a trabajar. Así que yo creo que deberían de evaluar mejor cuántos estudiantes están generando y cuántos puede mantener el sistema de investigación. O la otra es, bueno, también, o sea, las industrias tienen que estar más abiertas a recibir a estudiantes de doctorado que pueden aportar muchas otras cosas, pero ahí, bueno, también tienen que enseñar a nosotros cómo aprender a aplicar ese tipo de posiciones afuera de la academia. Y la otra es, bueno, claro, ¿no? Yo creo que si se si, si incrementara el, el, um, el, el budget, El presupuesto. Ujú. presupuesto, perdón, el presupuesto que se invierte en ciencia, porque no es nada comparado con lo que se invierte en seguridad nacional, en campañas políticas en algunos países, se gasta más dinero en este tipo de cosas que en ciencia. Así que yo creo que la redistribución del dinero es Ujú. algo que podría hacerse, pero no hay esta, no sé cómo decir, voluntad política Ujú, ujú. de Bueno, los fondos. esperemos que, bueno, con la pandemia se haya Mm, visto la importancia de invertir más en investigación bueno, claro. intentar poner más recursos ahí, porque, claro, no hay que esperar a que el daño esté enfrente nuestra, ¿no? Bueno, Intentar. había una investigadora española que la entrevistaba a alguien diciendo, viróloga que y le preguntaban, oiga, ¿dónde está la vacuna? ¿No? Cuando llevábamos 2 meses de la pandemia. Y ella le contestó, bueno, a mí me pagan un salario mínimo, vaya y pregúntele a algún jugador de fútbol que le pagan millones de euros, él tendría la capacidad de generar o de aportar algo más. Así que es un gran ejemplo. O sea, esa distribución del dinero no hace sentido. Que a mí me gusta el fútbol, no tengo nada en contra del fútbol, pero que se le pague esos salarios estratosféricos a un jugador de fútbol y no se invierta ese dinero en ciencia, no en virología, en toda la ciencia. Toda la Ujú. ciencia aporta más a la sociedad y genera progreso a lo que puede generar un partido de fútbol. No, no puedo estar más de acuerdo. A mí también me encanta el fútbol, pero sí, sí, hay que compensar, ¿no? Hay que Uh-huh. reestructurar muchas cosas, sin duda. Bueno, Sí. muchísimas gracias por tu charla y tus opiniones. Entonces, antes de terminar, te quería preguntar si hay algo que te gustaría comentar. Si tuviera un altavoz y poder hablarle a todo el mundo, ¿qué te gustaría decir? Si es que tiene Decir, algo. pues que ojalá se tomaran el tiempo de cuestionarse eh, si realmente la ciencia tiene esa idea como de ser tan difícil o tan
tan accesible, y si tienen ese sentimiento, realmente se acerquen a los científicos. Yo sé que los científicos, hablando como mi comunidad, no tenemos que mejorar en hacer más accesible la ciencia, pero yo les diría que por favor nunca dejen de preguntar, pero que pregunten a personas calificadas, que lean fuentes fiables, y si no saben si es una fuente fiable, le pregunten a un científico, y que si aún así no les queda claro, que sigan preguntando, bueno, explícame por qué, ¿no? Porque un buen científico, un científico puede explicarte la ciencia, por más difícil que sea, hacértela tangible para que ese conocimiento lo tenga toda la población. Así que yo diría que no se alejen de la ciencia porque creen que es algo difícil. Sí somos a veces raros, pero somos buenas personas. Y con mucho gusto se aclara la ciencia, es maravillosa. Tal vez tuvimos malos maestros, no sé, pero es bellísima y genera, sí, genera en este caso como, sí, un sentimiento de calma, el entender cómo funciona un virus, cómo funciona una vacuna y qué es lo que se está haciendo. Pues sin ninguna duda, no me cabe la menor duda de que ha generado un poco de tranquilidad en esas personas que a lo mejor tendrían dudas y no sabrían pues todo este tipo de preguntas que tú has cubierto y que creo que has explicado de una forma magnífica. Y bueno, y uno de los, sí, sí, muchísimas gracias. Uno de los motivos por los cuales he tenido la motivación de hacer estas entrevistas con, pues, con científicos y otras personas es la de, bueno, pues informar al público que habla castellano, ¿no? Y Sí. usar a científicos de habla castellana, que hay muchos, ya sean de México, de España, de Colombia, de donde sea. El idioma del español se habla en todo el mundo, en muchísimos países. Creo que es el segundo idioma más hablado después del chino. Y bueno, y al final pasa que en España no todo el mundo entiende el inglés, ¿no? Y la mayor parte Sí, de la igual, fuente, México. claro, y la mayor parte de este tipo de información viene en inglés, viene dada en inglés. Entonces, bueno, muchas gracias porque contigo y gente como tú intentaré pues dar luz a ese tipo de información de calidad, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Y sí, eso es muy cierto. Hay que comunicar la ciencia, sobre todo en español, hace mucha falta. Bueno, muchísimas gracias, doctora Adriana Priego Zamora. Un placer. Gracias, Carmen. Bailando con Beso, ideas. beso. Un placer tenerte en Bailando con Ideas.